Sociológica, un espacio para el análisis crítico de los temas que marcan nuestra realidad. Les saluda Yanina Castro Campbell. Hoy nos acompaña una vez más una voz experta y comprometida con el desarrollo sostenible de nuestro país, Adila Espadafora. Bienvenida. Muchísimas gracias, Yanina, para este espacio en la Universidad de Panamá. Me encanta estar aquí. Yo inicié mis estudios universitarios en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Biología. Uy, qué bien que nos acompañe. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias, sí. Hoy estoy para hablarles del proyecto que lleva la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ANCON, y que trata de la reducción de la contaminación por plásticos, cuya contraparte es el Ministerio del Ambiente y financiado por el Foro Económico Mundial, ¿no? Y esto inició en el año 2023, cuando se iniciaron consultas multisectoriales para elaborar una hoja de ruta que tuviera como fin reducir la contaminación por plásticos en Panamá, que es bastante grave, y de allí, bueno, pasó más o menos un año hasta que se validaron datos y se validó también acuerdos con respecto al alcance, a las metas que se querían, digamos, acordar o tener para Panamá, junto, pues, claro, con el Ministerio del Ambiente, muchas instituciones del gobierno, sector privado, los recicladores de base que participaron en la parte social y de inclusión de este proceso. Y fue un proceso muy abierto, muy rico, sabiendo que en Panamá los datos que se han generado para conocer la situación de los residuos en Panamá es escasa. Es escasa, diría yo, pero se hizo un muy buen trabajo en el 2016, cuando la empresa INECO, contratada por el gobierno de Panamá a través de la Autoridad de Aseo, la AUDE, pues fue contratada, hicieron ese trabajo de muestrear la mitad de los vertederos de Panamá, casi, y se obtuvo muy buena información, pero está desactualizada ya, han pasado casi 9 años después de ese estudio, y hubo que hacer proyecciones, y hubo que validar información también que no se contaba con ella. Y bueno, al final dio como resultado una hoja de ruta de acción para los plásticos en Panamá, que fue lanzada hace poco, hace menos de un mes, y que ahora pues está llevando o está en una fase de total ejecución, porque tenemos que, como ANCON, que es llamada la Secretaría Técnica, que va a ir rotando año tras año, o de repente pues en los manuales de gobernanza que todavía se tienen que aprobar, ANCON pudiera ser otra vez la Secretaría Técnica el próximo año, pero eso está por verse, ¿no? Pero ya, digamos, vamos a sentar las bases para que la hoja de ruta pueda ser efectivamente implementada en Panamá. Ok, lo que me has planteado que la hoja de ruta es un ejemplo de gobernanza colaborativa, ¿no? Total. Si bien también la hoja de ruta, me imagino, tiene algunos ejes transversales en los cuales se debe enfocar. ¿Cuáles serían esos ejes? Sí, bueno, esos ejes transversales tratan de, uno muy importante, el financiamiento, obtener el financiamiento de la cooperación internacional, del gobierno de Panamá, de las empresas, etc. También lo que llamamos catalizadores, o sea, formas en que vamos a reunir factores y acciones que van a resultar en que las objetivos se cumplan, ¿no? Está también la parte de transición justa, donde se quiere que los, digamos, afectados, los más vulnerables, puedan, digamos, beneficiarse de los resultados de la hoja de ruta. Está también la coordinación o las alianzas entre las instituciones, entes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y el sector privado, la academia, pues, digamos, ayuden a
a seguir colaborando con esta hoja de ruta que no está escrita en piedra, que es de todos y que necesita pues de la colaboración no solamente del Ministerio del Ambiente o de ANCON para poder ser posible, ¿no? También muy importante es el marco regulatorio necesario. La hoja de ruta contiene recomendaciones al respecto de normas, de esquemas. Por ejemplo, habla de la responsabilidad extendida del productor, que ya sabemos que al sector privado un poco es un poco reticente a estos esquemas, pero pudiéramos comenzar con esquemas voluntarios y ver cómo funcionan. Esto se trata de que un productor, digamos, que puede ser también un importador, sea también corresponsable junto con el consumidor de que los productos que utilizan plásticos, recipientes, empaques, puedan recuperarse, porque uno de los problemas más importantes es la logística, es recuperar esos plásticos para que se lleven a tratamiento, se lleven a disposición final adecuada o se lleven también a reciclaje o coprocesamiento. Entonces, ese es otro, ¿no? El marco regulatorio, y también es otro eje que es, yo diría que si no es el más importante, es uno de los más importantes, es la sensibilización, la educación. La gente tiene que saber que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos con el alto consumo del plástico, que luego la disposición final en Panamá es una de las peores, donde la mayor parte del plástico que generamos se vuelve un residuo y es muy mal manejado, tanto si va a vertederos como si obviamente se abandonan en el ambiente. Entonces, se dice igual que nosotros los seres humanos estamos consumiendo hasta lo que correspondería a una tarjeta de crédito semanalmente, o sea, nuestro cuerpo. Y no solamente es el plástico que está en nuestros órganos, se dice que hasta en el cerebro, y ni se diga en el sistema de reproducción, etcétera, sino también son los químicos que contienen. Más de 16.000 sustancias químicas son añadidas a los plásticos para darle maleabilidad, dureza, color, textura, bueno, un sinfín de características, ¿no? Dependiendo del producto que se quiera fabricar. Y esas sustancias químicas no están siendo controladas efectivamente, ni siquiera hay una obligación de que el producto importado contenga, así como lo tienen los medicamentos, contengan su contenido, qué contienen, para que al menos el consumidor pueda estar informado, pueda informarse de qué es lo que está consumiendo. Por supuesto, o sea, nosotros vemos a diario ciertas prácticas cotidianas y es muy importante que esté el eje de sensibilización y de ese fortalecimiento de capacidades a la ciudadanía. Porque normalmente estamos acostumbrados a comprar estas botellas de agua plástica y se acaba el agua, la reutilizamos, la dejamos en el auto, claro, que absorba ese calor del sol, y todo eso tiene una afectación a la salud. Y es muy importante que por lo menos desde la Secretaría Técnica que está impulsando esta hoja de ruta, que es un gran desafío, por cierto, es un desafío porque tiene distintos sectores. Tiene el Estado por un lado, tiene el sector privado, tiene ONG, tiene al propio sector de recicladores de base, tiene a la ciudadanía en general y tiene un marco normativo que implica un desafío. Entonces, el Estado aquí debe asumir un rol muy preponderante frente a estas actuaciones. Entonces, ¿cuál es ese rol que el Estado está asumiendo en esta hoja de ruta? Bueno, esta hoja de ruta definitivamente, siendo el Ministerio del Ambiente el líder nacional, tiene mucho entre manos, tiene una gran responsabilidad por llevar a cabo la hoja de ruta, donde digamos, la función de ANCON es servir de secretaría, es de facilitar reuniones, de facilitar resultados, ¿no? De convocar,
pero le toca al Ministerio del Ambiente y en este caso yo diría también al Ministerio de Salud y a muchas otras instituciones como por ejemplo aduanas en el tema de qué es lo que va a ser permitido, porque es que además también tenemos por un lado un convenio internacional que es el convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación, que ya contiene medidas desde el 2019 en el que se ha declarado que los plásticos con ciertas características y sustancias químicas son peligrosos, ¿no? Y entonces hay que tomar medidas nacionales para evitar que esos plásticos entren al país o salgan, ¿no? sin que el destino de estos plásticos esté enterado, comunicado y de su aprobación, ¿no? Pero también hay un tratado internacional que está siendo negociado en el que Panamá ha jugado un rol de liderazgo en este proceso y en el que se está buscando también normar qué pasa con los plásticos, o sea, informar el ecoetiquetado para reducir precisamente la contaminación que generan y el daño que nos está haciendo a la salud humana también, sin hablar de lo que pasa en los ecosistemas, con las especies que están siendo también impactadas con el plástico, sobre todo, bueno, se ha hablado mucho de las especies marinas, porque los océanos están llenos de plásticos y microplásticos, pero que también laceran a las especies. Por ejemplo, no permiten que muchas de ellas puedan reproducirse o puedan alimentarse, y bueno, laceraciones, asfixia, etc. Hay un gran impacto a las especies marinas, pero yo creo que no se ha hablado mucho de lo que pasa en tierra. El mar como que atrae mucho más la atención, pero también en tierra las especies, uno las ve, uno ve a especies que están hurgando, que son propias del bosque, que están hurgando en los basureros, tratando de ver tanto aves como mamíferos en tierra, y no se sabe qué están comiendo, o sea, están comiendo plástico. Entonces eso les está haciendo un gran daño, más que todas estas sustancias químicas, algunas llamadas para siempre, porque una vez que se riegan en el ambiente, no paran de reaccionar con otras sustancias. Y esto, quien nos escucha de la Facultad de Química, por ejemplo, puede corroborarlo, ¿no? Pero sí, es un gran daño y el Ministerio del Ambiente y tanto el Ministerio de Salud están dados a que, o sea, su rol es regulatorio, tratar de que las normas primero o se cumplan, porque hay normas en Panamá, se cumplan, o normas que no están reglamentadas se reglamenten, y esto le toca mucho al Ministerio de Salud, por ejemplo, con la ley que regula la gestión integral de residuos en Panamá, la 276 del 2021, esta no ha sido reglamentada y es una deuda que tenemos, ¿no? Ya escuché que quieren modificarla un poco porque hay algunos artículos que preocupan, sobre todo, bueno, al sector privado y bueno, hay también algunas cosas que pueden mejorarse definitivamente, pero sí también un rol importante en educación ambiental, en llevar a cabo esquemas de responsabilidad extendida al productor, que ya mencioné, pueden ser voluntarios y que puede, digamos, catalizar esos esquemas. Ya lo intentaron hace unos 2 periodos atrás. Se intentó hacer un esquema de estos con el sector privado para involucrarlos en la recuperación de estos residuos, colaborar con los municipios. Porque ¿qué pasa? Los municipios ahí tienen una gran debilidad en Panamá, y es que no tienen la capacidad presupuestaria para manejar sus residuos, ¿no? Tanto presupuestaria como técnica, como en recursos humanos, y es necesario que reciban el apoyo, más que los vertederos que existen en Panamá están contaminando el área, están contaminando el ambiente, están contaminando a las personas. Porque nuestros vertederos son a cielo abierto, o sea. Totalmente a cielo abierto, no hay ningún tipo de control, ni siquiera una vigilancia
que esté mirando qué entra, qué no entra, o sea, ya va todo lo mezclado, lo que son electrónicos, eléctricos, pinturas, que son plásticos también, desechos orgánicos, desechos plásticos, comida. Bueno, es un foco de infección que está contaminando. Mira lo que está pasando en Azuero. La toma de agua del río La Villa está pegada al menos de 1 kilómetro del vertedero. Así también, más arriba, Macaracas, que acaba de ser cerrada. O sea, y es solo, por ejemplo, un botón. O sea, eso es solo un ejemplo de lo que está pasando y nos está contaminando nuestras aguas. Además de los agroquímicos, entonces hay que sumar los químicos que se derivan de estos vertederos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí tiene que entrar con mucha fuerza la Autoridad de Aseo, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, obviamente, los municipios. Pero los municipios necesitan un refuerzo. En Colombia, por ejemplo, reciben fondos los municipios para el manejo de sus residuos. Hay fondos en el que participan los municipios con proyectos que presentan al gobierno para precisamente manejar de mejor manera sus residuos en la disposición final. Ahora, la hoja de ruta no solamente trata de la disposición final, trata también de que antes de que se consuma un producto podamos reducir la cantidad de plásticos que se utilizan, por ejemplo, para los empaques, porque creo que acá se abusa en cuanto al uso de los plásticos, todo lo tienen que... Sí, a pesar de que hay una normativa de hace muchos años en los cuales a nosotros, si recordamos, yo creo que lo que más siente el panameño o la panameña es cuando va al súper, o sea, eliminaron las bolsas de plásticos en los súper, donde vamos con bolsas biodegradables. Sin embargo, muchos de nuestros alimentos todavía vienen empaquetados de forma plástica. Claro, y yo creo que bueno, la ciudadanía a veces no es consciente, pero hasta el sabor de los alimentos cambia con tanto plástico que se utiliza en los empaques. Tienen que mirarlo porque a veces también un guineo lo empacan en plástico flexible, ¿no? O sea, cosa que antes no veíamos. Pero hay mucho que se puede reducir en cuanto a evitar plásticos que no son necesarios. Otra forma de reducir es estas tiendas donde uno puede rellenar un envase que es reutilizable, digamos de vidrio o de cerámica, y de allí hay una cantidad enorme, creo que la hoja de ruta habla de 161.000 toneladas al año, que podemos reducir si evitamos el plástico innecesario y si vamos a utilizar estos sistemas de relleno, ¿no? Ahora, también hay estos otros sistemas en los que después de que consumimos el plástico o el producto plástico, ¿qué podemos hacer con él? O sea, se pueden reciclar, se pueden coprocesar, o se pueden mandar a un vertedero, pero digamos, tendría que ser lo mínimo, porque tenemos otras opciones. Bueno, de hecho, la hoja de ruta trata de que al 2040, creo que es sí, creo que al 2040, al 2050, perdonen, que también tengo mucha información en la cabeza, pero sí que nosotros podríamos, en todo caso, déjenme buscar acá mis notas, al 2040, sí. Al 2040 nosotros podríamos hacer que, hoy en día, solo por un ejemplo, la circularidad del plástico está diagnosticada en un 1% de todo el residuo plástico que se genera en Panamá, que en un diagnóstico realizado por la hoja de ruta y validada por múltiples sectores, se generan 380.000 toneladas anuales de residuos plásticos en Panamá, de los cuales un alto porcentaje, más del 80, creo que es 88%, no se está manejando de manera adecuada,
y un altísimo porcentaje está contaminando el mar y está contaminando también los ecosistemas terrestres. Se habla de 14.000 toneladas al año que contaminan, digamos, la parte de tierra en Panamá, y tanto ríos, lagos y mares están 16.000 toneladas, o el 4% que van a los mares o van al sistema acuático, que están contaminando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en cuanto a la disposición final, una gran oportunidad de que estos plásticos que se generan en Panamá puedan ir a un mejor tratamiento o un mejor destino, ¿no? Eso en cuanto a la contaminación que generan. Ya les hablaba de la circularidad del plástico, es 1%, es muy baja, y se quiere que al 2040 esto llegue a un 58%. Además de las otras opciones que tenemos para evitar el uso o el consumo del plástico, ¿no? Entonces, eso conlleva un gran compromiso de parte de todos los sectores, tanto de gobierno como sector privado, como nosotros los consumidores, como el movimiento, por ejemplo, los recicladores de base, que, bueno, organizados en el Movimiento Nacional de Recicladores de Base, tienen un rol importante en la segregación que hoy día se está haciendo en los vertederos. Ojalá no tuviera que ser en vertederos, sino de una forma más digna, más, como diría yo, más higiénica, ¿no? Y reducir también los riesgos en los que están expuestos. Entonces, esos retos son los que tenemos ahora por delante, porque es que, como vimos, no solamente se trata también de que estos residuos que se generan de plásticos sean de la mejor manera, pues, tratados al final, sino que también sepamos cómo manejarlos. Por ejemplo, si a los niños le estamos dando cosas plásticas para que se las lleven a la boca, estos químicos que tienen, se están transmitiendo a los niños, que ya vienen cuando nacen con plásticos, con microplásticos en sus cuerpos. Eso es una realidad. Entonces, por ejemplo, los plásticos no los debemos introducir en los microondas, no se deben calentar, y menos aún los plásticos, por ejemplo, hay muchos recipientes de el plástico, del poliestireno expandido. Uh-huh. Son plásticos con poquita temperatura, cuando se calientan. O sea, por ejemplo, jamás poner un café en un vaso de foam. Eso es... Y esas son actividades que realizamos a diario y no vemos las consecuencias en la salud. Bueno, nos vamos a una breve pausa. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Sociología UP, en Facebook, TikTok, X e Instagram. Continuamos luego una pausa conversando sobre la importancia de la participación del sector privado en estas acciones que se realizan desde la Secretaría Técnica. Nos vemos pronto. Sensato a seguir, estratégico y justo para construir alianzas multisectoriales, donde las empresas no solo aporten innovación y recursos, sino que también las comunidades aporten ese conocimiento local y de vigilancia social, y los gobiernos garanticen el proceso equitativo, medible y transparente. Entonces, hablar de sostenibilidad en el sector productivo panameño es un reto, no es un lujo ni un discurso, sino que es esencial que ellos se sumen a esta necesidad estratégica, que no empieza solo en traducir actuaciones aisladas, sino en acciones concretas, donde existen brechas y desafíos, y sería injusto e inexacto negar que Panamá está pasando por una crisis ecológica que está teniendo implicaciones en la salud, una crisis ecológica que necesita reformular no solo las actuaciones de consumo, sino también de producción, una crisis ecológica que también involucra que el sector educativo y la academia esté inmerso
produciendo conocimiento con contenido científico, que la ciudadanía a través de la información pueda estar anuente en la decisión de consumir o no consumir ciertos productos. Y por supuesto, se ha empezado a dar esos pasos firmes con el establecimiento de una Secretaría Técnica para la hoja de ruta de acción por los plásticos en Panamá, que va a implicar no solo la formulación de políticas públicas, sino también una demanda social que hay que prestar atención, un compromiso empresarial y la presión de mercados internacionales. Y en eso estamos claritos que va a suceder. Sin embargo, lo importante es que todos los actores coincidamos en esas actuaciones y que en este camino no se puede recorrer solo con un solo sector. Estamos viendo información que nos ha planteado Alida en términos estadísticos, los porcentajes en los cuales hay consumo, qué tanto está impactando la tierra, qué tanto está impactando el mar, pero también aquí no es un papel solo del Estado, sino que es necesario que diversos actores se sumen a la implementación de esta hoja de ruta en el entendido que se va a trabajar por mesas temáticas. Explícanos un poquito cómo va a ser la dinámica de estas mesas temáticas. Sí, claro. Bueno, esto se está organizando en la Secretaría Técnica, ¿no? Porque estamos iniciando, digamos, la implementación con un manual de gobernanza. Pero sí estamos proponiendo desde ANCON que tengamos 5 mesas técnicas de trabajo por catalizador, de los cuales mencionamos, ¿no? El marco regulatorio, el financiamiento, las alianzas, la coordinación, la sensibilización y la transición justa. Entonces, vamos a tener esas mesas técnicas trabajando y con temas transversales, cambio climático, inclusión, género, por ejemplo, ¿no? La parte de también financiamiento puede ser transversal, aunque tengamos una mesa técnica porque el financiamiento es básico. Entonces, todos aquí vamos a tener que tener un rol, porque como tú mencionaste, el tema de las alianzas es sumamente importante. La academia, junto con el sector privado, las empresas y el gobierno, deben unirse para buscar soluciones innovadoras. Por ejemplo, cómo sustituir el plástico. Ahorita mismo tú estás tomando un café. Eso me acabo de acordar. En un vaso de fondo y estás tomando plástico. Mucho plástico. Eso te hace daño. No lo hagan más. No coman en estas recipientes los platos de fondo unitarios para comer comidas calientes porque estás comiendo plástico. Y tú lo puedes sentir en el sabor. Esas son cosas que hay que transmitirle a la población y que desconocen, ¿no? Y se están haciendo daño y le estamos haciendo daño. Entonces, el sector privado, yo lo siento por el fondo, pero esos recipientes tienen que ser prohibidos en Panamá, como se ha hecho en muchos países. O sea, hay experiencias de éxito en la eliminación de este tipo de productos. Definitivamente. Hay demasiadas pruebas aquí mismo en la Universidad de Panamá. Aquí mismo, la Facultad de Química puede hablar de eso. Pero bueno, las empresas, yo creo que tienen que ir, y esto está pasando, hay una, digamos, una producción verde que está calando en muchas empresas y que deben ser certificadas. Ese es otro gran tema. ¿Cómo sabemos que si yo estoy comprando productos Nestlé, por ejemplo, esos productos están certificados en que, digamos, están utilizando la menor cantidad de plásticos, que el plástico no contiene elementos químicos que nos van a hacer daño a los seres humanos y a los ecosistemas, ¿no? Esas cosas tenemos que ir progresando en ellas. Los hoteles, los restaurantes, ya hay un sello verde ecológico que podemos ver en algunos restaurantes y hoteles. Entonces, el consumidor también tiene que hacer elecciones, digamos, responsables con respecto a qué consume, qué hace con lo que consume, dónde lo lleva, si no es, digamos, algo que es biodegradable, que para eso también tiene que haber ciertas certificaciones, ¿no? Porque hay muchas cosas que dicen biodegradables, OXO biodegradables, que las OXOs no significa que sean degradables, simplemente que el plástico
se fragmenta en pedacitos pequeñitos y después, bueno, o sea, eso es todo, pero el plástico, los polímeros están allí. Entonces, ¿qué hacer para que la información sea fidedigna y confiable, ¿no? Eso hay que trabajarlo y en eso tanto el gobierno como el sector privado tienen que invertir un poco en esos procesos. El sector privado tiene que ser más consciente de lo que produce y cómo ayudar para recuperar esos productos si es que no son posibles de ser reciclados, cómo recuperarlos para que, o si son reciclados también, para que se lleven a un destino ambiental racionalmente, digamos, adecuado. Creo que otro desafío ha salido dentro de la conversación y es el tema de infraestructura. Panamá cuenta con la infraestructura adecuada para dar el debido tratamiento a los plásticos que se están generando. O sea, aquí también hay un tema, un reto, yo creo que de infraestructura en Panamá son pocos los espacios. Janina, ese es un punto crítico y gracias por mencionarlo porque es una gran debilidad que tenemos en Panamá. Solo, bueno, ya hablábamos de los vertederos, ahí hay que invertir, que eso no es, no se cuestiona, pero no se ha hecho. Desde que tuvimos el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos en el 2017, el gobierno poco ha hecho, no, para no decir que nada, pero sí, ha hecho, pero poco. Porque tienen que trabajar de la mano de los municipios y no puede ser una inversión que sea hoy y mañana no. Tiene que continuar el acompañamiento, tiene que continuar con el financiamiento, porque si no los proyectos se caen. Los municipios, y saben muy bien la autoridad de aseo, no tienen la capacidad para continuar con los financiamientos, ni el recurso humano tampoco. Y por ejemplo, si se hace un relleno sanitario, hicieron como 3 rellenos sanitarios en el periodo, bueno, después de que se hizo el plan y se aprobó, y hoy día no existen más. Esos rellenos sanitarios se fueron abajo y estos lugares se convirtieron de nuevo en vertederos. Entonces, eso no puede seguir pasando, que la inversión se pierda porque no hay mantenimiento y se sabe que los municipios no pueden mantenerlo. Entonces, ¿qué hacer? Ese es un gran punto importante. Lo otro, jamás deben los municipios ni ellos mismos realizar, ni ellos mismos dejar que ocurran las quemas. ¿Cómo es posible que el 38% del plástico que se genera en Panamá como residuo se queme? Y la mayor parte, bueno, se queman en los vertederos para hacer, digamos, espacio en los vertederos porque no los tienen, quizás un problema donde vamos a meter todos estos residuos. Y por otro lado, en las viviendas en Panamá, en el interior, que no tienen la recolección, no están, esa es otra, que si hubiera una mejor recolección en esos sitios, no tuvieran que quemarla, pero tampoco se debía quemar, es mejor, digamos, no es una opción tan buena, pero no es tan mala como la quema. Porque al quemar plásticos, ya sea en neumáticos que se queman también en las protestas y no saben el daño que están haciendo, ya sea neumáticos, cualquier cosa, recipientes. Hay prácticas ahora en el interior que he visto cuando he viajado, de que cuando ponen la leña que no prende, cogen un foam, lo pegan en la leña y lo prenden para que prenda más rápido. Exacto, esto no es saludable en lo absoluto porque estamos provocando que tengamos cáncer. Y yo estoy segura que además de los agroquímicos y los vertederos cerca de las tomas de agua, las quemas que se han dado en Los Santos, y que se dan también en Coclé, en Chiriquí, en Los Santos y Herrera, pero sobre todo en Los Santos y Herrera, donde ya tenemos un alto índice de cáncer, las quemas seguramente están ayudando a que tengamos más cáncer. Por supuesto, un reto para la academia. Claro. De articular, a demostrar científicamente eso que ya se sabe, porque sí, hay un problema de salud donde hay población realmente joven que ahora está afectándole
ciertas condiciones, ciertas morbilidades que principalmente eran enfermedades de personas adultas mayores. Exacto. Y hoy en día vemos un hospital como el oncológico con personas realmente jóvenes, estamos hablando de 30, 40 años, padeciendo de esta enfermedad, en la cual creo que es mejor prevenir que lamentar, porque hoy estamos sufriendo las consecuencias de un mal manejo de los residuos, en donde las autoridades locales, llámense aquí, y ellos tienen un proceso de descentralización que sería bueno que implementaran ciertas medidas de apoyo a los municipios, porque si bien el municipio no tiene una figura que es el representante, en donde ellos reciben fondos de descentralización, en donde sí podría tener un mayor impacto porque tienes ese relacionamiento a diario con el usuario. Entonces, porque sensibilizar es un proceso largo. Creo que estamos iniciando hoy primero dando a conocer esa hoja de ruta, que hay una actuación ya en camino, que es un reto no a corto plazo, sino a largo plazo, 2040, en donde no solo implica el tema normativo, sino que también es un cambio de conducta. Y ese cambio de conducta implica al individuo, es empezar por uno mismo. Total, por eso, bueno, pues, tenemos casos exitosos de sensibilización puerta a puerta que ANCON ha realizado para la segregación de los residuos en estaciones de reciclaje o en la recolección segregada en la fuente. Éxito total, o sea, hay que ir puerta a puerta. Señora o señores, ustedes saben esto, esto y esto, este es un programa nuevo, novedoso, pero que es importante para su salud, para el ambiente. Tenemos que al menos ir separando los plásticos reciclables o también otros reciclables de metálicos, las latas, el Tetra Pak, el cartón, el papel, etc. Esto ha sido tan exitoso que hoy día las personas ya saben cómo llevar sus recipientes, sus productos para reciclar. Eso mismo hay que hacer puerta a puerta en el interior y aquí mismo en la ciudad de Panamá, expandir esas prácticas y educar. Mire, usted jamás debe tomar o comer algo caliente servido en un material que es el foam. Jamás, no debe. Jamás debe colocar en un microondas, jamás debe darle a los niños para que chupen o nada de eso. También evitar la ropa plástica, porque miren, no solamente los microplásticos están entrando en nuestro organismo por lo que comemos o bebemos, también están en el aire y están también en la tierra, propiamente hablando. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día los techos son de plástico, las paredes son de plástico, el piso es de plástico, de PVC, que nos hace gran daño, y con el uso, igual, los neumáticos con el rodamiento están liberando millones de estas partículas plásticas. Entonces, nos estamos haciendo un gran daño, y esto nosotros como ciudadanos no nos enteramos. Si yo no me pongo a estudiar sobre esto, yo no lo sé. Yo estoy metida en varios proyectos que tienen que ver con contaminación de los plásticos y he tenido que estudiar mucho esto. Pero tenemos que transmitirlo, tenemos que socializarlo, y la hoja de ruta es una oportunidad que tenemos hoy día, junto con otras iniciativas que existen, de poder llevar esta información al que no sabe que se está haciendo daño. El Ministerio de Salud tiene un rol importante en todo esto. El Ministerio de Salud está en todas partes. ¿Cómo tenemos? Bueno, esto va a ser retos en educación ambiental, que precisamente es una de las mesas técnicas que tenemos, para que en los centros de salud, en la Caja del Seguro Social, en los hospitales, tengamos información sobre el daño que nos hacen estos. De hecho, ya se hizo una gira en Veracruz, donde el centro de salud allá participó y se les dieron afiches. Esto es algo que la hoja de ruta seguramente se va a abocar a hacer, pues estamos comenzando. Entonces, este es un reto en el que todos tenemos una responsabilidad. Esto es sumamente importante. Es un espacio en el que podemos tanto colaborar como incidir y hacer que los resultados que estamos buscando, que son bien ambiciosos, créanme, al principio no lo eran, pero se alzaron voces
donde dijeron, no, esto es muy poco, tenemos que ir más allá, estamos generando demasiados residuos plásticos, 380.000 toneladas de residuos plásticos al año. Para una población que no llega casi ni a los 5 millones. Exacto. Más de 20.000 toneladas al año que se van a los ecosistemas porque están abandonados. Eso sin contar que lo que se va a los vertederos mal manejados también están haciéndonos un gran daño porque además mucho se quema, la gran mayoría se quema. Entonces, gente, simplemente también tenemos que reducir la gran cantidad de residuos plásticos que estamos generando, donde Panamá está generando 90 kilogramos por persona de residuos plásticos. Es casi el doble de lo que se genera en promedio globalmente. Es mucho plástico. Nosotros, bien decía Rubén Blades, ¿no? La muchacha plástica, el muchacho plástico, somos la ciudad plástica, el país plástico. Demasiado plástico. Y claro, como somos un país de tránsito, hay mucho empaque y reempaque, y de ahí también en la industria. Que esta hoja de ruta, vale la pena también mencionar, se enfoca en plásticos que son los de un solo uso, los residuos municipales, todos los que se generan en el municipio, y también residuos que se generan en las instituciones públicas, en las oficinas, en nuestras casas, por ejemplo, sillas, juguetes, accesorios, ¿no? Estos son en los que estamos enfocados. Hay otros residuos, como por ejemplo los industriales, por ejemplo del transporte, de la agricultura, todos los eléctricos y electrónicos contienen una gran cantidad de plásticos y químicos, y bueno, y las propias automóviles cada vez vienen con más plásticos, y estos plásticos pueden venir también con químicos que nos hacen daño. ¿Qué hacemos con todo esto? O sea, tenemos unos grandes retos que cumplir, ¿sí? Y enfocándonos en esto solamente en los residuos municipales ya tenemos mucho trabajo. Bastante. Por supuesto que nos deja un gran desafío, pero es claro que nos deja ver que debe haber incidencia ambiental. Total. Debe haber incidencia ambiental como un juego de suma cero y no de confrontación. Entonces nos dejas en un reto de transformar un proceso que no es solo técnico y ético, sino que también es participativo. Sí. Un reto en donde el Estado, las empresas y la sociedad civil trabajen, aunque no siempre se piense igual, ¿no? Pero que trabajen en la misma dirección de protección al ambiente, de construir un modelo de desarrollo realmente sostenible. Correcto. En donde pensemos en esa prevención, que quizás ahí es cuando se trabaja en la prevención, cuando se trabaja desde el inicio y se tiene claro todo ese proceso por el cual pasa el plástico, que no simplemente es el ir a obtenerlo a través de un supermercado o de una compra X, cómo es todo ese proceso logístico de implementación, de tener esa ruta del plástico. Entonces, Alida, un mensaje final, un análisis que nos puedas hacer antes de cerrar, un mensaje por supuesto de esperanza y de oportunidad histórica frente a esta hoja de ruta que está iniciando y que tenemos al 2040. Bueno, primero, la labor que hacen los medios de comunicación aquí, por ejemplo, la universidad, es sumamente importante. El rol que tienen las universidades para buscar sustituciones, para buscar formas, soluciones, el emprendedurismo, ¿por qué no? Buscar alternativas, no hemos hablado de eso, pero los jóvenes están trabajando en soluciones que hacen que no tengamos que utilizar tanto plástico, y verlo por diversos ángulos, ¿no? Y ir buscando las colaboraciones. A veces tú has marcado muy bien una palabra clave, que es prevención. A veces los gobiernos piensan que tienen que atacar, claro, lo más prioritario, que es el trabajo, la economía, problemas de salud, o sea, los problemas más básicos, ¿no? de un país, pero no están abordándolo con tanta fuerza en el área de prevención. Mucho más cuesta curar que prevenir, ¿no? Y eso lo hemos visto, eso es algo comprobado. ¿Cuánto nos cuesta todo el cáncer que se está provocando en el país, todos los problemas y enfermedades,
todos los problemas en los vertederos, los problemas bueno, en las calles, el turismo, las inundaciones que producen todos estos residuos, especialmente los plásticos mismos, ¿no? Entonces, trabajar en la prevención desde nuestras mentes, desde nuestras cabezas como consumidor, pero también desde las instituciones, el sector privado, la academia, los recicladores de base, es básico. Es básico si queremos lograr que esta hoja de ruta se dé, que fue un acuerdo multisectorial. O sea, esto no viene de ANCON ni del Ministerio del Ambiente, esto se hizo de manera participativa por más de un año de consultas. Luego el Ministerio del Ambiente la elevó a consulta pública en su página web y obviamente recibió aportes también. Y hoy día tenemos una hoja de ruta que pueden bajar desde la página web del NPAP Panamá. Pueden buscarlo en su Google, en los buscadores, y ahí pueden entrar a la página web y descargar la hoja de ruta. También tienen, pueden buscarlo por Instagram, que creo que es Instagram NPAP Panamá. Bueno, conocer esta hoja de ruta de la cual hemos hablado, y de ahí van a entrar en los detalles, y ojalá la Universidad de Panamá y otras universidades puedan analizarla y hacer foros de discusión, de análisis, de viabilidad, de qué pueden hacer desde las universidades, ¿no? Eso sería una idea. Nos estás dejando un reto, Para la universidad, un foro, unas conferencias, no sé, que tengan que ver con la hoja de ruta que se ha acordado nacionalmente, o sea, de nivel nacional, entre todos los sectores, ¿no?, representados en el proceso de elaboración de la consulta, y acuerdos sobre el alcance, ¿no?, la ambición que tiene la hoja de ruta, que es bastante ambiciosa. Por supuesto que la crisis ambiental que enfrenta Panamá y el mundo no es solo un problema ecológico, es un problema de estructuras sociales. Es un problema que desde la sociología comprendemos que la degradación ambiental genera desigualdad en los accesos, que esta degradación ambiental genera desigualdad en los conflictos socioambientales que se generan hoy en día. En Panamá es diaria la problemática que hay del agua y de la basura. Son conflictos socioambientales en los cuales no más que son síntomas de déficit de esa ética pública, pero también reflejan la necesidad urgente de impulsar transformaciones colectivas en donde todos los actores, que ya tú muy bien los has mencionado, la hoja de ruta los considera, no se puede lograr sin una confrontación permanente, sino con actuaciones multisectoriales en donde solo es posible mediante el diálogo. Un diálogo que sea honesto, informado y constructivo, donde se reconozcan los intereses legítimos de cada actor, pero que cada actor también dé un poquito su brazo a torcer, porque estamos hablando de una crisis que si no atendemos a diario, las causas pueden ser peores. Hoy en día estamos viviendo problemas en la salud, ya hay estudios que han demostrado que ya nuestros organismos, ya hay un porcentaje de plástico en ellos, no solo por lo que consumimos, sino también por lo que vestimos, como tú muy bien lo señalabas. Entonces, hay que hacer transformaciones claras en esas estructuras sociales. Por supuesto que desde las ciencias sociales nos dejas un reto que va a asumir el Departamento de Sociología a través de la unidad de investigación, con esos investigadores que tienen en temáticas ambientales, de poder profundizar y aportar de la academia. Para eso es la academia, para aportar desde el conocimiento científico aquellas problemáticas de la realidad. Y creo que este no sea el primer espacio. A medida que va avanzando la hoja de ruta, queda el espacio abierto para que cualquiera del personal técnico pueda ampliarnos cómo van esas mesas, principalmente de los grupos temáticos, cuando empiecen las discusiones, qué es lo que van arrojando esos grupos temáticos, porque hay que hacer incidencia en la ciudadanía y sobre todo la sensibilización. Te agradecemos, Alida, por estar aquí con nosotros. Y otro reto para la universidad: generar información, generar datos, ¿sí?
Hoy día, después del trabajo que hizo INECO con la autoridad de aseo, la AUDE, tenemos que actualizar los datos de composición de plásticos en nuestros residuos, de generación per cápita de plásticos, una serie de información de datos con los que no se cuentan. Entonces hay que ir generando los datos inclusive para el monitoreo hasta el 2040 para saber si estamos o no cumpliendo con la hoja de ruta. Ese es otro reto. Por supuesto, un reto en donde se deben involucrar distintas facultades porque estamos hablando de distintos elementos de una investigación interdisciplinaria. Correcto. Nos vemos en nuestro próximo programa de Perspectiva Sociológica y no recuerde de seguirnos en nuestras cuentas a través de Facebook, Instagram, X y TikTok.